Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 15. Había salido temprano antes de que nadie despertara, o eso había creído, para la labor más extraña de todas las que había hecho hasta entonces como institutriz, recoger gusanos para que Georgia pudiera investigarlos. Sabía de antemano que Georgia la había buscado como institutriz solo para provocar a su padre, pero ya que había aceptado, estaba decidida que la jovencita también aprendiera algo a su lado. Ella sabía mucho de temas científicos y Georgia era una joven inteligente y curiosa. ¿Qué mejor que reunir ambas mentes y soltar al mundo una nueva mujer que rompiera moldes? Pero claro, la recogida de gusanos era la parte desagradable de todo aquello. Por eso había decidido hacerlo sola y sin que nadie la viera, pero todo se había ido al traste de la peor manera posible, porque sí había habido un testigo, el único que no quería tener bajo ningún concepto, el vizconde, y encima había reaccionado de la peor manera posible y le había prohibido que su hija trabajara con gusanos. Aquello le enfadaba, porque confirmaba lo que Georgia le había contado sobre su padre, que al igual que el padre Morris, el vizconde estaba lleno de prejuicios y estaba dispuesto a coartar la libertad que las mujeres también necesitaban. Seguro que había pensado que aquella actividad no era adecuada para las mujeres, pero Matilde, después de dar un par de vueltas alrededor del jardín, alimentando su enfado hacia el vizconde, se tuvo que reconocer a sí misma que aquella no era la única razón que la tenía alterada, ni siquiera la más importante. Lo peor de todo había sido su reacción, la de todo su cuerpo, cuando se había girado y había visto al vizconde frente a ella. Le había vuelto a pasar lo mismo que la primera vez que lo había visto. Se había sentido paralizada e inmediatamente atravesada por una fuerza invisible que, en vez de alejarla de él, la atraía. ¿Cómo podía ser que un hombre tan tradicional y atrasado en sus ideas sobre las mujeres, tan parecido al padre Morris en eso, le atrajera en vez de desagradarle? Se quedó en el jardín hasta que el sol terminó de salir. Faltaba poco para empezar su clase de ciencias naturales, pero no era capaz de tranquilizarse ni tampoco de tomar una decisión. Decidió entrar y subir un rato a su habitación para recomponerse y también para pensar qué hacer. Solo había coincidido 2 veces con el vizconde y las 2 le había obligado a hacer cosas que no quería. La primera, descubrirse la cabeza. La segunda, dejar de trabajar con los gusanos. Justo cuando estaba pensando esto último pasaba por delante del despacho del vizconde y, seguramente por el enfado interno que sintió de nuevo, de repente vio claro lo que era que tenía que hacer. No llevaba 10 años rompiendo convenciones sociales sobre las mujeres para rendirse ahora a las primeras de cambio. Tenía que sacar fuerza de ánimo y enfrentarse a él, disimulando, por supuesto, lo que él le hacía sentir como mujer. Así que, de manera impulsiva, pero sin dudarlo, en vez de huir hacia su habitación, esconderse cobardemente y acatar las órdenes del vizconde, decidió luchar, y además, por primera vez en su vida, a cara descubierta. Tocó la puerta del despacho del vizconde, suavemente, pero con seguridad. «¿Sí?». Sonó una voz proveniente del otro lado, con un deje de sorpresa, ya que seguramente no estaba acostumbrado a que le importunaran sin previo aviso. «Soy la señorita Clark. ¿Puedo hablar con usted?», respondió ella con seguridad. Hubo un momento de silencio. Estaba claro que le habría sorprendido y se estaba tomando su tiempo para decidir qué hacer, pero al final la respuesta llegó, seca y fría, pero la que ella esperaba. «Adelante». Matilde abrió la puerta con seguridad, pero en cuanto vio lo que había al otro lado, esa seguridad se tambaleó. El despacho era muy amplio, estaba decorado en tonos oscuros con algunos adornos escogidos, como algunos instrumentos de navegación antiguos. Todo creaba un ambiente muy elegante, señorial y masculino, lo esperable en el despacho de un vizconde, pero la estancia también era muy luminosa. Tenía un gran ventanal que daba al jardín. Por lo tanto, los árboles y las flores que ella acababa de dejar se colaban a través de los cristales. Aquella luminosidad y los colores y formas de la vegetación suavizaban la primera impresión sobria y masculina sin hacerla desaparecer. Era un lugar magnífico,
y a Matilde no le extrañó que el vizconde pasara tantas horas encerrado en él, pero enseguida centró su atención en lo más importante. Una gran mesa de madera oscura y noble presidía el lugar y tras ella estaba el vizconde que, a pesar de estar sentado, seguía pareciendo imponente y terriblemente atractivo. Esto hizo que ella dudara y se encogiera un poco. Por suerte, los 10 años que llevaba peleando contra las reglas que constreñían las mujeres le sirvieron para volver a recordar que ella no se acobardaba ni cumplía órdenes injustas. Como institutriz de Georgia considero que el estudio de la naturaleza es importante y me gustaría seguir haciéndolo. Así, sin preámbulos, directa al fragor de la batalla. Sin embargo, la respuesta de él no fue la esperada. «Siéntese, por favor, señorita Clark», lo dijo sin inmutarse ni alterarse en lo más mínimo, tan solo señalando levemente con la mano la silla que estaba frente a él y también con una ligera sonrisa distante, en su sitio, sin perder un ápice la compostura, y ella, esta vez no pudo sustraerse a su autoridad y como un autómata le hizo caso sin rechistar y se sentó, quedando pequeñita frente a él. Entonces el vizconde amplió su sonrisa y añadió: «¿Le importaría explicarse, por favor? No le he entendido qué ha querido decir». Y ella sintió que se encogía más aún. Pensaba que lo había dejado bien claro. Sin embargo, ahora tenía que repetirlo desde una posición en desventaja. Mientras se había mantenido de pie y alejada de él, había sentido esa fuerza que necesitaba para enfrentarse a él, pero ahora, al estar sentada y sobre todo, al tenerlo tan cerca, su fuerza se fue desinflando. Y entonces se dio cuenta de que todo era una estrategia. Le había obligado a acercarse a él y sentarse para intimidarla. Y, lo más importante, claro que la había entendido perfectamente. Solo le pedía repetir lo que había dicho para intimidarla más aún, para desinflar su fuerza, y darse cuenta de eso le hizo sentir rabia, y esa rabia le dio la fuerza que necesitaba. «He querido decirle, señor vizconde», empezó ella, con energía renovada y voz firme y bien modulada, «que no estoy de acuerdo con su prohibición y voy a recoger animales del jardín e investigarlos junto a Georgia en el microscopio». Era una declaración de guerra total. Ella, una simple institutriz, frente a un hombre poderoso, el más poderoso dentro de su palacio, pero también uno de los más poderosos de toda Gran Bretaña. Se esperaba una bronca monumental y un despido inmediato. No era tonta, sabía que había traspasado todos los límites posibles, pero no sintió miedo. En realidad, sintió alivio. Lo sentía por Georgia, pero, para ella, era una liberación. Como experiencia no había estado mal, pero necesitaba volver a su vida tranquila, a su rebelión femenina de incógnito, y sobre todo, necesitaba perder de vista a aquel hombre que provocaba un terremoto permanente en su cuerpo y su mente. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron como ella esperaba. El vizconde no reaccionó como hubiera sido lo normal. De hecho, en un primer momento no reaccionó en absoluto. Se quedó mirándola impertérrito, pero sin dejar traslucir lo que estaba pensando. El tiempo de espera se hizo eterno, con los dos en silencio, mirándose como si estuvieran en un duelo, pero finalmente él habló, y consiguió desconcertarle. «Convénzame». No dijo nada más, pero su mirada sacó un brillo especial que le dio a entender a Matilde que él había tomado ventaja otra vez. No iba a echarla, o no por el momento, y en su lugar le pedía que hablara más, es decir, alargaba el duelo, algo en lo que ella solo tenía las de perder. Sin embargo, no pensaba mostrarle su debilidad. Matilde, después de un momento de desconcierto, decidió luchar hasta el final. «Las mujeres somos iguales que los hombres», empezó ella, intentando centrar el asunto con aquella afirmación en la que creía profundamente, pero no era aceptada socialmente. «Iguales, no», contestó él antes de dejarle continuar, mirándola solo a los ojos, pero con un brillo burlón que le hizo a ella enrojecerse por la alusión que contenía su frase. «Me refiero a mentalmente. Tenemos la misma inteligencia y el mismo deseo de saber». Esta vez el vizconde se quedó pensativo antes de responder, más serio. Al parecer estaba tomando más en cuenta su argumento.
No es lo que me han enseñado a mí. En cualquier caso, tengo una hija que me ha demostrado con creces que es muy inteligente, igual que yo, si no más. Podría aceptar su argumento, señorita Clark, pero eso no significa que tengan ustedes que hacer y estudiar lo mismo que nosotros. Pueden enfocar su inteligencia en labores más femeninas. ¿Y quién ha dicho que estudiar la naturaleza no es una labor femenina? Nosotras formamos parte de ella. Tenemos derecho a estudiarla también. Contraatacó ella, esta vez con facilidad, ya que este tipo de argumentos los tenía muy bien pensados. Sin embargo, él respondió raudo. ¿Dios? Matilde soltó un bufido exasperado. Ya estamos con el argumento preferido de quienes nos quieren constreñir. No me saque a Dios, señor vizconde, que no es usted un predicador. El Antiguo Testamento es interesante y está bien su lectura, pero usted sabe que los libros que de verdad deben guiar a los cristianos son los evangelios, y ahí hay mujeres que tienen un papel de igualdad de condiciones. Recuerde a María Magdalena. El vizconde no esperaba una respuesta tan rápida y bien argumentada, así que no pudo evitar mostrar su perplejidad, levantando una ceja y bajando la intensidad de su sonrisa. De acuerdo, dejémonos de sermones. Tiene usted razón, dijo finalmente, pareciendo claudicar, pero soltando inmediatamente. Centrémonos en esa naturaleza de la que todos formamos parte. Si eso fuera suficiente para que una mujer la estudiara, tendríamos mujeres en la Royal Society, y como usted sabe, no es así. Nuestra joya científica, la sociedad que reconoce a los más grandes estudios de la naturaleza, no tiene entre sus filas a ninguna mujer. El vizconde se la quedó mirando, de nuevo, con una sonrisa plena y satisfecha, ya que estaba seguro de haberla vencido en el duelo dialéctico que estaban manteniendo. Sin embargo, la satisfacción le duró muy poco, un par de segundos apenas, los que necesitó Matilde para rebatirle. ¿Cómo va a haber mujeres en la Royal Society si está dirigida por hombres como usted? Es imposible que acepten a una mujer científica. Las mujeres vamos a tener que luchar a brazo partido, como estoy intentando hacerlo yo con usted. El vizconde volvió a abrir la boca desconcertado. En el entorno de sus negocios, en el club de caballeros y con sus amigos incluso, había tenido peleas dialécticas feroces, pero la que estaba teniendo con la señorita Clark empezaba a destacar sobre todas. Aquella mujer se revolvía como un animal salvaje y no tenía la menor intención de rendirse. En cualquier caso, él tampoco iba a hacerlo, así que contraatacó con fuerza. No hay mujeres porque ni una sola ha conseguido realizar una sola aportación científica relevante, ni siquiera mínimamente interesante. Dígame usted el nombre de una sola que lo haya hecho y me callaré. Era una provocación que, además, no se sustentaba en ningún conocimiento, ya que hasta entonces no se había interesado por la ciencia demasiado, más allá de comentar algún avance relevante en el club de caballeros. Sin embargo, estaba convencido de que tenía razón, y con ese argumento iba a callar la boca aquella fastidiosa institutriz. Mujeres científicas, vaya tontería. Sin embargo, ella tardó esta vez aún menos en contestar y en dejarle con la boca abierta. Margaret Cavendish, María Sibila Merian, Carolina Herschel, Anne Conway y muchas más, de la que usted, seguro, jamás ha oído hablar, pero no porque no existan o hayan existido, sino porque los hombres como usted las ignoran. Eso, si no las ocultan deliberadamente, o si aprovechan de su trabajo para lucirse ellos, que de esto último hay unos cuantos casos. No esperaba algo así en absoluto. Jamás había oído hablar de aquellas 4 mujeres que había nombrado, pero la señorita Clark había pronunciado sus nombres con tal autoridad que no dudó de que existían o habían existido y de que habían hecho alguna aportación a la ciencia. Pero es que la señorita Clark no solo le acababa de dar 4 nombres sin pararse a respirar, sino que había añadido varias consideraciones que le hacían quedar a él, como miembro del sexo masculino, como un canalla. Era una declaración de guerra en toda regla. Se sintió encendido y con ganas de batallar, y ahora ya no necesariamente siendo un caballero, estaba decidido a utilizar cualquier argumento con tal de destruirla dialécticamente. Sin embargo, asombrosamente, no lo hizo. Al igual que le ocurría a veces con su hija, de repente claudicó. «Es usted persistente, como Georgia». Empezó, obviando que la institutriz acababa de darle un varapalo dialéctico. «Vamos a hacer una cosa. Le prometo que voy a pensar su petición, porque de eso se ha tratado, ¿no?
de una petición para que le permita estudiar la naturaleza en sus lecciones con mi hija. Así es, contestó entonces Matilde con la barbilla en alto. Bien, deme un par de días para que lo piense y le diré lo que he decidido. Aquello significaba retrasar todo, pero Matilde decidió aceptar. De acuerdo, aceptaré su respuesta, como máximo hasta dentro de 2 días. Ahora bien, ya le digo que si tarda más en contestarme o la respuesta es negativa, dejaré el puesto. Y ahora, si me lo permite, voy a desayunar y después a estudiar con su hija. Como el aceite, siempre por encima, pensó él, asombrado al ver que aquella mujer aparentemente anodina peleaba hasta el último momento como el más fiero guerrero, y no pudo evitar sacar una sonrisa antes de dar por terminada la charla. Entonces nos veremos en 2 días. Tiene usted un carácter fuerte, señorita Clark, tanto como ese color de pelo suyo, pero ha sido un placer discutir con usted. Y remarcó el discutir con un tono más enfático y una sonrisa irónica, y después solo se escuchó el sonido de la puerta al cerrarse tras ella.